Gracias, Juan José. Buenas noches a todos que nos acompañen esta noche para abordar dos temas que han dado noticia durante el día. En primera instancia vamos a abordar el dictamen que fue hoy conocido por el Congreso de la República y que también aprobó el acuerdo que remite a la Corte de Constitucionalidad el dictamen favorable a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos luego de agotar el tercer debate y previo a la aprobación por artículos y redacción final. Mientras el Congreso discutía y aprobaba el acuerdo, la Asamblea General del Foro Guatemala manifestaba su preocupación por el contenido del dictamen y el trámite dado por el organismo legislativo. En el comunicado catalogan la actual propuesta de reformas a la ley electoral como incompleta y limitada. Enfatizan que el dictamen favorable a dos iniciativas de ley no responde plenamente a las aspiraciones más sentidas por la población en sus aspiraciones de mayor participación, representatividad y libertad política de elección. De acuerdo con el análisis del Foro Guatemala, el dictamen remitido a la Corte de Constitucionalidad no aborda la reducción de barreras de ingreso al sistema de partidos políticos, sino por el contrario, aumenta el requisito porcentual de afiliación para la formación de partidos políticos. El comunicado asegura que la propuesta no revisa el sistema de designación de magistrados ni otros temas relacionados con las facultades de la autoridad electoral. Y en términos efectivos no se alcanza el efecto deseado de permitir mayor individualización al momento de que cada persona emite su sufragio. Sobre la posición del Foro Guatemala conoceremos más en esta primera entrevista. Y para la misma tenemos esta noche al doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República e integrante del Foro Guatemala, y también nos acompaña el licenciado Carlos Cerezo, analista en temas electorales. Nuestros invitados, buenas noches. Buenas noches. Y el día de hoy, martes, me acompaña en esta mesa para la entrevista José Carlos. Buenas tardes, buenas noches, qué gusto en saludar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos, buenas noches. Empezamos, doctor Stein. El Foro Guatemala habla de tres temas: de la participación, de la representación y la libertad política de elección. Específicamente, ¿qué es lo que el Foro Guatemala pide en estos tres temas? Bueno, la tarea que se emprendió esta tarde en la tercera lectura del dictamen que emitiera en su momento la Comisión de Asuntos Electorales ya era un último paso antes de mandar el documento a la Corte de Constitucionalidad. Y nuestra preocupación es que, a pesar de que en su momento, el año pasado, se hicieran consultas por parte de la Comisión de Asuntos Electorales, sin embargo, por razones que desconocemos, los diputados que la integraron, o que la integran, decidieron no incorporar varias de las sugerencias o demandas o planteamientos de diferentes sectores ciudadanos, que en el fondo lo que están pidiendo es que se acerque el voto personal de cada votante al candidato o a la candidata, que exista además mejores garantías de independencia de parte del organismo judicial, del Tribunal Supremo Electoral, respecto del peso e influencia que tienen los partidos políticos. Y un aspecto que todavía no queda claro cómo es que va a terminar dirimiéndose es la posibilidad de los circuitos o subcircuitos electorales, pero en todo caso el deseo de grandes sectores de población, de organizaciones ciudadanas, es de poder elegir directamente a la persona a la que luego puedan pedirle cuentas en los procesos de decisión que afectan su vida. Doctor Stein, licenciado Cerezo, quiero informarles que el diputado Óscar Argueta, todavía presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, está en línea. Diputado Argueta, ¿me escucha? Claro que sí, buenas noches. Gracias, diputado, buenas noches. Usted ha escuchado las palabras del doctor Eduardo Stein en representación del Foro Guatemala
como también ha leído el comunicado que trasladaron a la opinión pública la tarde de hoy. ¿Qué opinión le merece las declaraciones y el contenido del comunicado? Yo me reuní con el Foro de Guatemala el año pasado cuando estábamos en audiencias públicas y les hice la presentación del proyecto de reformas a la ley electoral. En ese momento no me hicieron mención a los temas que el doctor hoy está haciendo alusión. Por supuesto que con el paso del año el clima electoral, el clima político en el país cambió y surgen algunas de las demandas que el doctor está haciendo mención. Nosotros nuevamente venimos de un proceso largo desde que nace en 1986 con barreras de entrada sumamente bajas. El equivalente en ese momento era un afiliado por cada 2.000 empadronados, era algo así como 2.300 personas para hacer un partido político, y se ha venido incrementando gradualmente, pensando en que el proceso de institucionalización de los partidos políticos es lento, y a eso es a lo que se le debe apostar. De repente resulta que la demanda es vamos sobre los pasos andados y regresemos a barreras de entrada menores. Ahora, señor diputado, le saluda José Carlos Ortega. ¿Cómo podemos decir que hemos progresado en la institucionalidad de los partidos políticos cuando en realidad nos encontramos con un montón de partidos nuevos y los pocos que han sobrevivido en realidad no responden a las demandas ciudadanas? Porque no existen los mecanismos para generar instituciones. No tenemos democracia interna, no tenemos procesos claramente definidos que permitan que las corrientes internas dentro de los partidos convivan. Hoy dentro de un partido político surge una corriente interna y es una decisión segura. De esa cuenta tenemos, por ejemplo, cuando el doctor Stein fue vicepresidente de la República, él llega a ser vicepresidente producto de una decisión partidaria. Entonces, esa expresión política venía de otro partido que habían habido problemas internos, justamente porque el sistema político electoral guatemalteco fue diseñado con el propósito de hacer una transición del autoritarismo hacia una democracia de fachada. Doctor Argueta, diputado Argueta, ¿me escucha? Le voy a pedir que se quede en línea. Tenemos aquí también al licenciado Carlos Cerezo, quien por muchos años ha dado seguimiento al tema de las reformas electorales. Licenciado Cerezo, gracias. ¿Qué opinión le merece las respuestas del diputado Argueta y este debate que tenemos en este momento? Bueno, en realidad las respuestas son más o menos las mismas que vimos la semana pasada o hace unos días en el programa, y son las que él ha dado y la comisión ha dado cuando se le han planteado estos temas, y las mismas inquietudes, que esta reforma no incorpora, o más bien fue modificada de la propuesta que él bien dijo fue enviada por el organismo ejecutivo en el 2016, en la que trabajaron muchísimas organizaciones sociales y de todos los sectores. Trabajamos en esa propuesta para que llegara al Congreso de la República. Sin embargo, no es en realidad la propuesta que se está aprobando en este momento y que se está enviando a la Corte de Constitucionalidad. De hecho, se dejaron fuera los temas más importantes que acercan este voto a la población, el voto nominal, por ejemplo, en donde las personas ya no van a votar por el partido, sino podrían votar directamente por la persona y el candidato o candidata. Una de las cosas más importantes era que los partidos políticos iban a poder postular candidatos solamente en los distritos en donde tuvieran organización partidaria, y por supuesto esto lo desecharon porque ahora sigue siendo el comité ejecutivo del partido el que escoge los candidatos en todos aquellos distritos donde el partido no tiene organización política. Entonces son temas fundamentales que realmente se dejaron de un lado o por un lado y que se tienen que retomar. Diputado Argueta, pues, queriendo retomarlo el tema de las listas y de que las personas puedan votar por las personas, que es una exigencia no solamente del Foro Guatemala, sino que pareciera que hay un consenso a nivel ciudadano. Se habla de unas listas desbloqueadas y de un voto preferente. ¿Cómo podemos interpretar eso como una cercanía mayor hacia el votante? Primero, yo solo quiero rescatar una frase del licenciado Cerezo.
han sido las mismas respuestas que hemos dado de manera consistente, porque nosotros teníamos clara la visión, los objetivos que nos planteamos cuando empezamos el proceso para dictaminar las iniciativas de ley. Queremos encaminar el sistema hacia un mayor nivel de institucionalización. Entonces, por eso las respuestas van a seguir siendo las mismas, porque teníamos objetivos claramente definidos. Después, por supuesto que la libertad es fundamental en cualquier sistema democrático. Entonces es tan legítimo que yo, ciudadano, decida votar por una persona en lo individual o votar por el partido. Si lo que los dos panelistas, los dos entrevistados dicen es correcto, entonces muchos ciudadanos van a votar por personas. No importa el voto para la lista entonces. Pero si muchos ciudadanos votan por la lista, entonces va a pesar más la lista. Aquí, ¿de qué depende? Ok, de la voluntad del soberano, que es el pueblo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en las elecciones. Si, como ellos afirman, el grueso de la ciudadanía tiene el anhelo de votar por personas, no hay que temer absolutamente nada. Con la fórmula esta lo que se va a imponer es la voluntad de la mayoría. Gracias, diputado Argueta. Le pedimos si puede continuar en línea, por favor. Doctor Stein, ¿alguna reacción a las declaraciones del diputado Argueta? Y de una vez aprovecho para preguntarle, el otro elemento que ustedes critican es el procedimiento llevado a cabo en el organismo legislativo. ¿Qué nos puede ampliarse al respecto? Bueno, como lo dije anteriormente, el tema de procedimiento que más extraña es que se hayan puesto de acuerdo para ignorar las propuestas más cruciales que vinieron de parte de las organizaciones ciudadanas. Eso es lo que nos tiene perplejas y perplejos a una serie de instancias, y que si en efecto es el soberano el que debe normar el rumbo de las decisiones legislativas del país, ¿por qué decidieron ignorar esas expresiones ciudadanas y mantener controles estrictos más difíciles para inscribir nuevos partidos, dificultando así la posibilidad de otras expresiones ciudadanas en lo político distintas de los partidos que ahora existen? De alguna manera también desde la perspectiva de los controles de los comités ejecutivos de los partidos, mantener en esas pocas manos decisiones de participación que las diferentes organizaciones ciudadanas y sobre todo las organizaciones de jóvenes y organizaciones indígenas están pidiendo para que se abra la participación ciudadana en la ley política. Diputado Argueta, además de las reacciones del doctor Stein, que hablan claramente acerca de la necesidad ciudadana de mayor representación y mayor participación, también surge la duda acerca de haber enviado a la Corte de Constitucionalidad este dictamen antes de analizar la propuesta hecha por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Nos puede responder esto, por favor? Las dos, le respondo con mucho gusto, José Carlos. Primero, el doctor Stein, usted es experto, doctor, en comunicación. Usted sabe perfectamente que no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada. Y no podemos afirmar que es el pueblo, el soberano, quien está manifestándose. Son sectores que tienen voz y que tienen micrófono, que tienen acceso a difundir sus ideas, pero el pueblo se expresa cada 4 años por medio del proceso electoral. Pero son los sectores que ustedes convocaron. Como segundo punto, la segunda pregunta es la respuesta sencilla. La iniciativa de ley llega a la comisión, la entrega de acción legislativa a la comisión el 7 de diciembre. Nosotros ya habíamos emitido el dictamen, ya estaba entregado el dictamen en dirección legislativa. Nosotros desde el mes de marzo del año pasado, estuvimos intentando que el tribunal se sumara en el esfuerzo y acompañara a la comisión en todo el proceso. No lo hizo. Ellos se pronuncian a través de un comunicado publicado en medios de comunicación ya cuando nosotros estábamos discutiendo el borrador número 3, a punto de emitir dictamen, y todavía sí fuimos con ellos, a pesar de que se habían negado. Fuimos con ellos a platicar, mantuvieron su postura. Cuando ellos cambian su postura, nosotros regresamos al levantado
y hacemos algunos cambios al proyecto de decreto en virtud de que el tribunal había dicho que siempre sí iba a apoyar algunos temas. Entonces, diputado Argueta, yo le agradecemos mucho, diputado, le agradecemos mucho que haya tomado nuestra llamada. Realmente nos permitió conocer qué está pensando el Congreso, qué está pensando el legislador, y bueno, esperamos que en una próxima oportunidad podamos tenerlo aquí en el set de Canal Antiguo. Licenciado Cerezo, usted tiene la palabra. Bueno, dos cosas en este tema. El primero es, y como se oyó hoy en las declaraciones, el presidente del Congreso decía, bueno, nosotros ya cumplimos al aprobar esto y se lo remitimos a la Corte de Constitucionalidad para que emita una opinión, en una forma muy despectiva, diciendo, bueno, nosotros ya nos lavamos las manos y que mire la Corte qué hace. Pero además dice algo importante, dice opinión de la Corte, y en realidad la Corte no va a emitir una simple opinión, va a emitir un dictamen, una resolución, en la que ya va a haber hecho un análisis de estas reformas con respecto a la Constitución Política de la República. Y los diputados están ahorita entonces a la espera, y este es el segundo punto, de decir, bueno, no importa lo que diga la Corte, porque nosotros aquí lo vamos a discutir de todas maneras y lo vamos a volver a revisar, y ahí viene el tema. Hay un dicho que dice que los detalles, el diablo está en los detalles, y en la redacción hablamos los abogados y abogadas, ¿sí? Nosotros podemos estar de acuerdo en los temas generales, participación ciudadana y demás, pero la redacción de los artículos es donde realmente se va a ver reflejada ese espíritu de aumentar la participación ciudadana o fortalecer el poder de los partidos políticos actuales. Y con esta respuesta del licenciado Carlos Cerezo vamos a ir a un breve corte comercial, pero vamos a regresar. Esperamos las reacciones y comentarios también del doctor Stein, así que los esperamos después del corte. Gracias por continuar con nosotros. Estamos discutiendo sobre este acuerdo que aprobó el Congreso de la República para remitir a la Corte de Constitucionalidad el dictamen favorable a las reformas de la ley electoral y de partidos políticos. Doctor Stein, previo al corte, pues anunciaba una consulta directa a usted. Ya el diputado Argueta indicó que el 7 de diciembre la comisión recibió la iniciativa de ley elaborada por el Tribunal Supremo Electoral y se ha anunciado que la Universidad de San Carlos de Guatemala también, como posible o como el derecho que tiene de presentar iniciativas de ley, hará lo propio. ¿Ustedes como Foro Guatemala participarán en algunas de estas o cómo sería la participación futura del Foro Guatemala? Bueno, las 13 instituciones que lo componen nos pusimos de acuerdo hoy precisamente por la preocupación también de los calendarios. Vemos sumamente difícil, por no decir imposible, que la Corte Constitucional consiga expedirse sobre lo que le enviaron hoy en un tiempo lo suficientemente breve como para que sus recomendaciones sean acogidas por el Congreso y se modifique ya en la lectura por artículos lo que está para acoger todas esas recomendaciones. El dictamen de las reformas pasadas que, digamos, recibió la Corte más o menos en octubre de 2015 y para marzo de 2016 emitió un dictamen de más de 250 páginas. O sea que estas nuevas reformas no les vemos capacidad, realistamente hablando, de que van a afectar el proceso electoral de 2019. Hago todo este prólogo porque la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, menos todavía. Porque esa propuesta del Tribunal... si el Congreso hubiera decidido esperar a un dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales que, según escuchamos, podría conformarse recién hasta la próxima semana, y van a ingresar otras iniciativas, significaría que en este año legislativo nada pasaría en temas de reforma electoral. ¿No sería un escenario peor? Precisamente por eso es que nosotros insistíamos hoy al mediodía que al menos estos 3 temas sustantivos
pedidos por todas las organizaciones ciudadanas que fueron consultadas, se hubiesen tomado en cuenta, pero la Comisión de Asuntos Electorales decidió no tomarlas en cuenta. Se endurecen las condiciones para formar nuevos partidos, no existe garantía clara de que va a haber un voto ciudadano directo por la persona que quieran, sino que pueden prevalecer las listas partidarias y no se fortalece al Tribunal Supremo Electoral. Licenciado Cerezo, ¿hay contradicción entre la propuesta y la iniciativa de ley del TSE y la que ha aprobado hoy el Congreso de la República para mandar la consulta en los temas de la representación electoral y de la participación ciudadana? En realidad no es que haya una contradicción directa, sino son simple y sencillamente diferentes formas de presentarlo. Por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral sí está optando por el voto nominal directo, ya no por la lista, sino por el candidato. En cambio, la comisión está optando, como ya decía el diputado, por hacer prevalecer el voto de la lista y no de las personas. Ese es el denominado voto preferente, lo que él menciona. Lo que él menciona como voto preferente. Digamos que nosotros vamos más lejos en algunas propuestas que hemos hecho, en algunos análisis, porque nos vamos a las formas de entrar a ser candidato. Y ahí nosotros vemos que la misma legislación es limitativa a los derechos constitucionales, porque la Constitución establece que el derecho de elegir y ser electo es del ciudadano y la ciudadana, no es de los partidos políticos quienes se lo han apropiado, tal vez por costumbre a lo largo de estos 25 años o 30 años de democracia que hemos tenido. Pero el derecho de escoger si se va por un comité cívico, si se va por un partido político o es candidato en forma independiente, que es el planteamiento que nosotros estamos haciendo, es del ciudadano y de la ciudadana, y ahí es donde nosotros estamos seguros que podemos hacer cambiar el sistema para que no vayan las mismas personas ni los mismos partidos a las próximas elecciones. Sí, obviamente esto abriría la participación para puestos públicos en una gran medida, pero por el otro lado podría convertirse en una ingobernabilidad en el Congreso, porque cualquiera podría optar a un cargo público en cualquier lugar, y al cacicazgo y a la mayor división. Bueno, el sistema actual no ha impedido eso, al contrario, lo promueve. El sistema actual promueve que se busquen candidatos con más dinero y no las mejores personas. Hoy por hoy el mismo Congreso es una ingobernabilidad en favor del país, porque la gobernabilidad que existe en este momento en el Congreso es un pacto, pues no le voy a denominar de ninguna forma para no entrar en eso, pero es un pacto entre aquellos diputados que quieren mantener el sistema como está y no llevar a cabo los cambios que se necesitan en el sistema. Doctor Stein, a criterio del Foro Guatemala, de este dictamen que hoy se remitió a la Corte de Constitucionalidad, ¿rescatan algo, ven algo favorable, algo positivo, o desechan totalmente lo que se remitió a la Corte? No, de hecho, si nos apoyamos en las reformas ya vigentes, ya aprobadas, en donde va a haber un nuevo régimen de fiscalización, va a haber un nuevo régimen de medios de comunicación, pero se mantienen los mismos actores y las mismas organizaciones, porque no vemos luz en cuanto a que se abra esa flexibilidad, a no ser, como dije, que la Corte Constitucional remitiera sus observaciones y recomendaciones muy rápido y el Congreso las acogiera. ¿Y cómo verían ustedes la posibilidad de que efectivamente la nueva Comisión de Asuntos Electorales revisara rápidamente la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, la remitiera con algún dictamen al Pleno y de una manera similar a lo que sucedió en estas últimas 3 sesiones, pues se remita también a la Corte de Constitucionalidad? Bueno, yo no soy constitucionalista, tampoco he sido nunca diputado, pero veo que habría el riesgo de tapar la tubería de los procedimientos en la Corte Constitucional, porque tendrían que expedirse con toda velocidad sobre 2 distintos proyectos que les fueran enviados a consulta.
No, y ahí es importante lo que se está mencionando, porque el tema es que las dos reformas contienen, o las dos propuestas contienen reformas a los mismos artículos. Entonces ahí, ¿cómo va a dictaminar la Corte de Constitucionalidad en favor de uno o en favor del otro? O en un momento determinado, como explicaba el diputado el otro día, podría el Congreso aprobar la reforma de ciertos artículos de ambas propuestas, que no necesariamente sean contradictorias. Entonces, y al final sobre eso vamos a seguir conversando en el futuro. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. A ustedes los invitamos para que continúen en sintonía de Canal Antigua. Tenemos un segundo tema que se refiere a la captura del diputado Arístides Crespo Villegas. Los esperamos.